Ya hemos trabajado el capítulo 1, iniciamos el capítulo 2 la semana pasada, hablando un poco acerca de la oración. La semana pasada iniciamos hablando el capítulo 2 acerca de la oración, específicamente una oración que es realizada en el culto público. Recordemos que la primera carta de Timoteo fue escrita por Pablo a Timoteo porque ellos estaban con dificultades importantes. Muchas gracias. Estaban con dificultades importantes en lo que respecta a que habían problemas entre dos grupos de la iglesia. Habían divisiones entre dos grupos de la iglesia. Entre el grupo griego, por así decirlo, que venía del mundo griego, que del mundo griego se había convertido al cristianismo, y problemas con el mundo judío que se había convertido al cristianismo. ¿Ya? Entonces esos eran los grandes problemas de división que habían dentro de la iglesia. Y al mismo tiempo estaba el problema que el culto mismo estaba medio que desorganizado. Y por eso se torna necesario dar ciertas instrucciones a Timoteo sobre cómo se organiza una iglesia, sobre cómo se establece el liderazgo, sobre, por ejemplo, cómo se soluciona el problema de divisiones dentro de la iglesia, cómo se forma un solo cuerpo. ¿Ya? Esa es la idea. Y dentro de esa dinámica de funcionamiento de la carta, es que nosotros nos encontramos con los primeros versículos del capítulo 2, que nosotros trabajamos la semana pasada, del 1 al 7, del 1 al 7, donde vimos los distintos tipos de oración que habían y cómo la oración de la iglesia traía paz al corazón. Y cómo la oración de la iglesia también servía como un ente de testificación, de presentación del evangelio, incluso dentro del mismo culto público. Entonces es ahí donde viene nuestro texto del día de hoy, que va del capítulo 2, versículos 8 al 15, donde va a hablar un poco acerca de el rol de la mujer dentro de este culto público, dentro del contexto de culto. Y es un texto muy complicado, por así decirlo, muy polémico. Ya varios lo conocerán, así que por lo tanto vamos a dejar de grabar. No, mentira, no. Es una broma. Dice así, capítulo 2, versículos 8 en adelante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, amén, sin ira ni contienda. Versículo 9 en adelante. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11 al 12. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Como ustedes pueden ver, un texto bien complicado para nuestra época, ¿ya? Así que por eso mismo vamos a orar a nuestro Dios, para que Él nos guíe, Él sea quien nos instruya y que nuestro corazón se moldee según su palabra y no según otros movimientos de nuestro mundo. Oremos. Amado Dios, vamos delante de ti, Señor, con humildad de corazón, buscando, oh Dios, que tú nos instruyas,
que tú nos guíes por medio de tu palabra, sabiendo también que tú eres el creador de todo lo que existe, que tú nos has creado a nosotros y los lugares donde damos nuestros pasos. Tú has creado cada centímetro de esta tierra y tú sabes cómo darle funcionamiento. Tú sabes, oh Dios, cuáles son las instrucciones que tú has dado para que las plantas sean plantas, para que el mundo gire como tú quieres que gire y para que nosotros vivamos en este mundo. Así que por favor, oh Dios, ayúdanos a ir delante de ti con humildad de corazón y enfrentar nuestro corazón con tu santa palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos, extremadamente necesitados de ti. Amén. Muy bien. Entonces el versículo 8 sirve como resumen de lo dicho anteriormente, ¿ya? Donde habla a los hombres, y aquí no es hombres género humano, sino que es varones. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces lo que estaba ocurriendo anteriormente era que Pablo estaba guiando y mostrando cómo deberían ser las oraciones en el culto público, en este culto. Cómo nosotros debíamos presentarnos en oración por los reyes, debíamos presentarnos en oración por los líderes, debíamos presentarnos delante de Dios en oración por cada uno de nosotros y presentarnos de manera preparada, preparando nuestro corazón para el culto público, preparándonos desde el día anterior para poder llegar al culto público con ánimo. Sí, amén. Y es aquí donde viene el versículo 8, donde viene a cerrar todos estos 7 primeros versículos, donde básicamente dice, además, quiero que las manos que se levanten en oración, y aquí no quiere decir que la única manera de orar sea con manos levantadas. A lo largo de la Escritura hay muchas formas de orar. Hay quienes oran de guata en el suelo, perdonando la expresión. Hay quienes oran de rodillas en el texto bíblico. Hay quienes oran sentados en el texto bíblico. Hay quienes oran frente a una pared en el texto bíblico. Hay muchas posiciones para orar, no hay una específica. Pero en este caso, el énfasis que se hace no es en tanto en la posición de que sea con manos levantadas, sino que es en el adjetivo de esas manos. Ese es el énfasis, que sean santas. Que cuando nosotros nos presentemos en oración, nos presentemos de manera santa. Y después explica un poco a qué hace referencia esa santidad. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Recordemos que esta iglesia estaba toda peleada, estaban todos divididos. Y el corazón de cada uno de esos hombres, probablemente en el medio del culto público, estaba con ira en contra de alguno de los otros miembros de esa misma congregación. Entonces es ahí donde la instrucción, fíjense, es bien interesante. La instrucción no es, mira, si tú estás con ira en tu corazón, deja de orar, trabaja tu ira y después ora. No es esa la instrucción. La instrucción es, trabaja con la ira de tu corazón mientras oras. Nunca dejes de orar. Pero si hay iras y contiendas en tu corazón, lucha para que ya no estén. Sácalas de ahí. Elimina toda raíz de amargura de la cual nosotros hablábamos la semana pasada. Porque son ellas las que van a ir entorpeciendo tu vida de oración. Y ojo, con entorpecer tu vida de oración, me refiero a entorpecer tu relación con Dios. Y eso va a ir ocurriendo, va a ir desgastándose día a día. Día a día. Y a veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Pero es ahí donde está esta instrucción para los hombres a modo de cierre de lo dicho anteriormente. Podríamos hablar más acerca de la santidad, pero eso nos dejaría poco tiempo para hablar de lo que el texto está hablando en este trecho, que es acerca de nuestras hermanas. ¿Ya? Así que vamos para allá a lo que es lo importante en este texto, que son nuestras hermanas. Dice, versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es acá, en este versículo 9 y 10, donde nosotros vamos a ver un poco la esencia de la mujer. Así como anteriormente, y de manera interesante, la esencia del hombre es tender a la ira. No sé si se han dado cuenta que el hombre generalmente tiende a la ira. No sé, en el tránsito si se habrán dado cuenta. Mientras la esposa está diciendo, pero déjalo pasar si da lo mismo. Uno está así como, vamos para allá. ¿Cierto? Esas cosas ocurren. Nuestro corazón tiende a la ira por algún tema de agresividad, de que Dios nos formó de una determinada manera, mientras que el corazón de la mujer tiende a otros pecados. Así como nuestro corazón tiende a ciertos pecados, el corazón de la mujer también tiende a ciertos pecados que quizás no son la ira propiamente tal. Este corazón quebrado, que hombres y mujeres tenemos, está igual de quebrado, los dos, pero el síntoma es diferente. ¿Y qué se presenta acá? Se nos presenta que muy posiblemente la tendencia de la mujer sea precisamente esa dinámica de mostrar. Fíjense cómo utiliza las palabras, por ejemplo, de ostentoso. Asimismo, la mujer se ata bien de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, que muestre, que llame la atención, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Aquí tenemos que remontarnos un poco al contexto para entender de mejor manera este texto, ¿ya? Esta carta fue escrita a los Efesios, a Timoteo, que estaba en la iglesia de Éfeso. No sé si se recuerdan en el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso, y de repente unos hombres empezaron a gritar. ¿Se acuerdan más o menos qué gritaban? Gritaban, salve Diana de los Efesios. Diana de los Efesios era la diosa griega de aquel entonces, que reinaba, por así decirlo, o que gobernaba espiritualmente, toda la ciudad de Éfeso, que era la patrona de Éfeso, por así decirlo. Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad. Y si usted busca en su celular, puede hacerlo después o ahora, como quiera, Diana de los Efesios es una mujer, y muchos niños presentes, que pueden buscar la estatua, por favor. Está plagada de senos. Su cuerpo está formado por senos. Si buscan su estatua lo van a ver. ¿Por qué? Porque es la diosa de la fertilidad. Y todos adoraban a esa diosa. Y además sus peinados son extrafalarios, son llenos de perlas y de cosas preciosas. Y cuenta la historia, o cuenta la verdad un profesor de historia del seminario, que un día él estaba paseando en un tour en Éfeso, donde de repente el guía les dice, bueno, aquí vamos a descansar un momento para comer. Y varias personas se apoyaron en un monolito, un pedazo de cemento, por así decirlo, una piedra, y se apoyaron ahí para comer y todo lo demás, dejaron sus cosas para comer ahí. Y el guía los detuvo inmediatamente. Y dijo, en un momento de la historia, los efesios, adorando a la diosa de la fertilidad, en una catarsis de adoración a esta diosa de la fertilidad, lo que hacen es cortar sus partes íntimas y ponerlos en ese monolito donde la gente estaba sentada y apoyando su comida. Inmediatamente la gente hizo pero básicamente era una diosa de destrucción, pero que al mismo tiempo se presentaba como alguien perfecta, buena y deseable. ¿Ya? Entonces ese era el contexto un poco de esta vida. Entonces aquí los invito a ver lo siguiente. Si la diosa de ese lugar tiene esas características,
las personas que habitan ese lugar son formadas a la imagen de ese Dios. ¿Por qué? Porque el amor es transformador. El objeto de nuestra adoración nos va transformando. Si nosotros adoramos a un ídolo, vamos a ser transformados a la imagen de ese ídolo. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, como el pueblo judío, que adoraban a dioses que no tienen oídos, pero no escuchan, tienen ojos, pero no ven, tienen pies, pero no caminan, manos, mas no palpan. ¿Por qué Dios les dice eso al pueblo de Israel cuando empezó a adorar a los ídolos? Porque el pueblo estaba actuando de la misma manera. El pueblo escuchaba la voz de Dios, pero no la oía, no obedecía. El pueblo estaba llamado a clamar acerca de la palabra de Dios, pero no lo hacían, estaban mudos. ¿Por qué? Porque al momento de adorar a los ídolos de madera, se habían transformado en ellos. Entonces era muy probable que esta iglesia formada por un grupo griego se estuviera formando a la imagen de la cultura que lo rodeaba. Es natural que eso ocurra. Es natural que ocurra con nosotros en la cultura en la cual nosotros vivimos. Es por eso que existe esta instrucción. Porque muy probable es que las mujeres griegas que formaban parte de esta iglesia, que se habían convertido a esta iglesia, había algunas de ellas muy santas y devotas a Dios, como por ejemplo la madre y la abuela de Timoteo, que son elogiadas por Pablo, pero también puede ser que haya aquellas que se estaban dejando llevar por la cultura en la cual ellas vivían. Así que el primer llamado a las mujeres de nuestra congregación, y también es un llamado que puede ser genérico y también para nosotros, es no te dejes moldear por aquello que te rodea. No te dejes moldear por los ídolos de este mundo. No te dejes transformar tu corazoncito por las cosas que el mundo ama. Vístete de buenas obras como mujeres que profesan la fe. Que aquello que salga a relucir para los demás sea precisamente esa honra de ser una seguidora de Cristo. Que los demás te conozcan, o que lo que sea ostentado de ti sea que amas a Cristo Jesús. Que cuando los otros hablen de ti, digan, pucha que es cristiana, pucha que es creyente ella. Que a través de ti puedan reconocer la grandeza de Cristo. Cuando habla de perlas, de oro y esas cosas, no hace referencia a las perlas y oro que usamos hoy en día, que es relativamente accesible. Hace referencia a perlas que son inaccesibles para nosotros. Que básicamente uno debería vender una casa para adquirirla. Y ojo que está diciendo perlas, en plural. Entonces, por cada una de las perlas, uno debería vender una casa para obtenerla. Son perlas de gran precio, de gran valor. Como la de la parábola. ¿Se acuerdan de un hombre que encuentra una perla de gran valor? Y lo que hace es vender todo un terreno para poder comprarla y adquirirla. Entonces, ese nivel de perla estamos hablando, ¿ya? E interesantemente, ese era el nivel de perlas que usaban en aquella época. Entonces, también puede servir de aplicación para nosotros, y especialmente para nuestras hermanas, a que no pongas tu esperanza en las cosas de esta tierra. No pongas tu valor en las cosas que puedas adquirir. Tú no eres valiosa por lo que puedas adquirir, por lo que puedas tener. Tú eres valiosa porque por ti ha sido derramada la sangre de Cristo. Y eso es lo que llena de valor tu corazón.
no lo que puedas adquirir, no lo que puedas lograr. Eso no genera valor en ti. No lo que puedas conquistar, como dice este mundo. Porque este mundo, de manera engañosa, la cultura de este mundo, las enseñanzas de este mundo, de manera engañosa, te están presentando, ¿sabes qué idea? La de que tú no tienes valor y que debes conquistarlo por medio de tus obras, por medio de lo que tú haces, por medio de lo que tú quieres lograr, por medio de lo que los otros ven en ti. Pero en estricto rigor lo que hacen es decirte que no tienes valor. La cultura de este mundo le dice a las mujeres que no valen. Por otro lado, el Evangelio te dice que eres invaluable. Que por ti fue derramada la sangre de Cristo. Que ese es el valor que tú tienes. Que tú eres profundamente amada por Dios. Porque Dios así lo quiso. Y ese es tu gran valor. Mucho mayor al de cualquier perla que puedan adquirir. Mucho mayor al de cualquier casa que puedas adquirir. Mucho mayor al que cualquier valor que pueda tener una posición social específica. Mucho mayor valor al que pueda tener a lo mejor alguna posición en el trabajo. Tú eres mucho más valiosa de lo que puedes imaginar. Porque tu precio es precio de sangre. Pero el texto continúa, y aquí llegamos a la parte más difícil. Y dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio. Recordemos que aquí está hablando en un contexto de culto público. ¿Ya? ¿Y por qué Pablo no está permitiendo esto? ¿Porque él era un misógino, un machista y todo lo demás? No, precisamente no. Si nosotros vamos a otros textos de Pablo, vamos a ver, por ejemplo, en Gálatas, si no me equivoco, 5:28, 3:28, donde Pablo dice y establece que no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, sino que somos todos iguales en Cristo. Entonces establece la igualdad entre hombre y mujer. Eso está sumamente claro y no está en discusión. Y eso a lo largo de los textos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, vamos a ver eso. A tal punto que incluso en el Antiguo Testamento, como nosotros tuvimos una serie en Proverbios, sabemos que cuando se habla de la mujer virtuosa, está hablando de Cristo. Entonces utiliza la figura de la mujer para hablar, por ejemplo, de Cristo. Entonces no es algo que esté en discusión si Pablo era un machista y todo lo demás. Lo que sí debemos ver acá, que hay labores que son diferentes. No es un tema de esencia, del valor de la mujer o del hombre. Un tema de labores. Y labores en la organización de su iglesia. Y en esta organización de su iglesia, en el culto público, momento específico, es ahí donde Dios le ha dado una responsabilidad al varón. Y es la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en el culto público. Y esa responsabilidad fue dada, y aquí hablo a mis queridos hermanos, varones. Entonces, somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. Pero también somos nosotros los irresponsables que dejamos de cumplir nuestra responsabilidad. Somos nosotros los irresponsables que dejamos de llevar la palabra de Dios a nuestro hogar. Somos nosotros los irresponsables que dejamos de llevar la palabra de Dios a nuestras congregaciones. Y eso ha generado que nuestras hermanas mujeres tengan que tomar ese peso y esa responsabilidad sobre sus hombros. Cuando no es de ellas. Porque es una responsabilidad para el varón. Y por eso, interesantemente, va a hablar después de Adán y Eva. Pero no todavía.
Lo dejo ahí en pausa. Y es ahí donde este texto dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué está hablando de toda sujeción? Porque a pesar de lo que yo diga aquí adelante, ustedes deben obedecerme plenamente porque lo estoy diciendo yo acá adelante. Mi esposa sabe perfectamente que no es por eso. Que yo no tengo ninguna autoridad propia mía para que lo que yo diga se obedezca y punto. Es porque se entiende que lo que se está diciendo acá, en la medida que se sujeta a la palabra de Dios, es ahí donde debe ser obedecido. En la medida que lo que yo diga sea bíblico, entonces es ahí donde debe existir sujeción plena. En la medida que las escrituras sean predicadas fielmente. Entonces ahí sujeción. ¿Por qué? ¿Porque es palabra del pastor? ¿Porque es palabra del ungido? ¿Porque es palabra de este y del otro? No, es porque es palabra de Dios. Es Dios hablando a su pueblo, es Dios hablando a su congregación, es Dios hablando a cada uno de nosotros para ser transformados por medio de su palabra, para vivir en el mundo que Él creó y en el mundo que Él nos enseña a vivir. Entonces la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio precisamente en este contexto de culto. ¿Ya? Y es ahí donde viene la parte de Adán y Eva. Y aquí presenta dos argumentos de por qué él está diciendo esto. Presenta dos argumentos muy interesantes. Bueno, tres básicamente. Dos argumentos sobre Adán y Eva. Primero, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces fue Adán el primero en ser creado. Entonces el primer argumento para decir esto de que el hombre tiene esa autoridad dentro de esta congregación, dentro de este pueblo de Dios, es precisamente por el argumento creacional. Dios lo estableció así cuando lo creó primero. Básicamente eso lo está diciendo. Dios lo estableció así porque creó primero a Adán. Simple así. El segundo argumento es más interesante, porque es así, no es solo por orden creacional, por lo tanto no es efecto del pecado. Si no hubiésemos caído hubiese seguido así, y Adán hubiese ejercido su labor de manera santa, porque no está afectado por el pecado, ¿ya? Y por lo tanto hubiese sido muy ligero precisamente el mundo, muy ligero. Pero después el siguiente argumento tiene que ver con la caída. Fíjense, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y es acá donde nuevamente nos remonta a la caída, al Génesis, a los primeros capítulos. Y está mostrando que lo que ocurrió en la caída fue precisamente la inversión del orden creacional. Donde Adán era el responsable de, en la medida que Eva se empezara a acercar al árbol, ir a Adán, tomarla, decirle, no, ven para acá. Pero como hubo un orden, un desorden, una inversión en los roles establecidos, fue Eva guiando hasta cierto punto, tomando el fruto y dándoselo a Adán. Entonces fíjense en esa inversión de lo que Dios creó. Y es ahí donde vemos precisamente la irresponsabilidad de Adán. Hay un texto, no de la Biblia, un texto posterior, que habla de la omisión de Adán, que hace un estudio del Génesis, precisamente desde el hebreo, y se da cuenta de que la palabra que hace referencia al rol de Adán en el pecado, en medio del pecado, haría referencia a que Adán al parecer estaba presente en el momento que en el momento que Eva es tentada por la serpiente. Entonces nosotros vemos esa inversión de roles precisamente cuando el varón no cumple su rol. No cumple su rol santificador. No cumple su rol de estar ahí presente y decir,
decir no a las palabras de la serpiente. El pecado mayor en esta inversión, al parecer, tiene que ver con nuestra irresponsabilidad, queridos hermanos. Con hermanos me refiero a varones. En esta caída, donde hay una inversión de roles creacionales, nosotros varones somos los mayores responsables. Somos los mayores responsables del sufrimiento de nuestras mujeres en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nosotros, por alguna tentación de nuestro corazón, tendemos a dejar las cosas de lado. Tendemos a dejar las responsabilidades de lado. Una vez que vemos que alguien más las está cumpliendo, para nosotros es muy cómodo dejar de hacerlo. Por alguna razón que no sé, desde la caída, la pereza anida en nuestro corazón. Por alguna razón que desconozco. Los efectos mayores de la caída en nosotros varones es dejar las responsabilidades de lado. Y es cosa de mirar las estadísticas de nuestro mundo. Es cosa de ver, por ejemplo, cuántas madres solteras nosotros podemos ver en las estadísticas nacionales. De padres inexistentes. De padres que dejan sus responsabilidades de lado. Las responsabilidades más básicas son dejadas de lado. El mundo está como está porque ha invertido los roles creacionales. Y es acá donde concluye este texto, donde dice, pero se salvará engendrando hijos. Y después dice, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No hay que entender con este texto que los hijos son la salvación de las mujeres, ¿ya? No lo son. No son tu salvador o salvadora, ¿ya? Tranquilos. Lo que sí hay que entender es que en primer lugar está haciendo referencia a Eva. Que de hecho la mujer, Eva, se salvaría engendrando hijos. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al preanuncio del Evangelio de Génesis 3:15, donde dice que de la mujer nacería aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. De la mujer de Eva nacería aquel que sería el Redentor, que es Cristo Jesús. Entonces está mostrando precisamente este anuncio del Evangelio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta idea de salvación apunta precisamente a la alegría, al gozo. Aquellas mujeres que han sido madres saben perfectamente, además del sufrimiento de dar a luz, la alegría que es dar a luz. Nosotros varones no podemos acercarnos a eso. No podemos siquiera saber lo que es dar vida. No podemos siquiera acercarnos al conocimiento de lo que es tener un pequeño dando patadas en el vientre. Ese es un gozo que solo pueden sentir las mujeres. Además de un dolor obviamente consecuente de la caída, lo cual lamentamos profundamente. Pero aún así, son ustedes las que tienen la tremenda bendición, el tremendo privilegio de unirse al creador de todo lo que existe, creando vida. Son ustedes las de ese privilegio. Entonces es ahí donde este texto, pobre gallo,
puede sí, ahora sí, traer bendición a nuestra vida. Donde no lo leemos desde el feminismo actual, donde no lo leemos desde las culturas de este mundo, donde lo leemos desde el Santo Evangelio, desde una correcta comprensión de la palabra de Dios. Es por eso que invito, para concluir el sermón del día de hoy, a los varones a tomar las responsabilidades que Dios nos ha dado. A tomar las responsabilidades de guiar a nuestra familia a la palabra de Dios. A dejar de lado la pereza y construir una familia sólida en la palabra de Dios. A dejar de lado la pereza. Y a nuestras mujeres, a nuestras varonas, las invito a acercarse a su Salvador y que sea su Salvador aquel que te da valor, aquel que te da una posición en este mundo, aquel que llena tu corazón, que no hagas tesoros en esta tierra, sino que hagas tesoros en el cielo. Te invito a que te vistas con buenas obras y que los demás en ti puedan ver a Cristo. Amén. Te invito a disfrutar del Evangelio. Oremos.